Nos ocupa hoy un tema que está muy en boga porque estamos transitando por una de las competencias deportivas más importantes, que es el Campeonato Mundial de Fútbol que transcurre en nuestro vecino país, Brasil. Por lo tanto, vamos a conversar sobre las lesiones deportivas más frecuentes, no solamente en los deportistas de alto rendimiento, sino también en los deportistas habituales de la semana o fines de semana. Y como buenos profesionales que somos en esta institución, nos interesa a nosotros fundamentalmente la prevención de todo este tipo de lesión. Para que ustedes puedan saber cómo prevenir esta lesión, es importante que conozcan las lesiones más frecuentes que suelen suceder en la práctica deportiva habitual. Como primera medida es importante tener cierto grado de preparación física y de un chequeo previo con un médico reconocido que permita detectar alguna patología que produzca cierta incapacidad para la práctica deportiva. Hecho esto, que seguramente en esta institución lo hacemos muy bien, podemos iniciarnos en alguna actividad deportiva. Tenemos que conocer que nuestro aparato locomotor está conformado por huesos, articulaciones, músculos, y que cualquiera de estas zonas puede ser factible de sufrir una lesión. No me voy a referir a las fracturas porque son habituales, poco habituales en los deportes, pero sí a las esguinces, luxaciones y lesiones musculares y tendinosas. Vamos a comenzar por el esguince. El esguince es un movimiento exagerado de una articulación más allá de su límite funcional sin que se pierda el domicilio de la articulación, es decir, no hay pérdida de la congruencia articular. En el caso de que exista pérdida de la congruencia articular, estamos hablando de luxaciones. La región más habitual de los esguinces son los tobillos. Es solamente el movimiento forzado del pie llevando la planta del pie hacia adentro produce el estiramiento capsular y ligamentario externo del tobillo y produce una impotencia funcional, dolor e incapacidad. Es una lesión que bien tratada, bien diagnosticada, no suele ser grave. Si ese movimiento es mucho más forzado y está sometido a una fuerza de acción más intensa, de mayor aceleración, se puede luxar la articulación. El sitio más frecuente de nuestro organismo de padecer luxaciones es la articulación del hombro. Para que esto suceda, el hombro, es decir, el miembro superior, tiene que ser llevado hacia atrás y sometido a una fuerza que produzca la salida de la cabeza del húmero hacia la superficie anterior y se produce la pérdida de la congruencia articular. Es una lesión también bastante frecuente que puede pasar en algunos deportes, sobre todo deportes de contacto tipo handball, básquet, o a veces en alguna maniobra habitual en una casa o en un trabajo. Es una lesión ya que requiere la atención inmediata en un centro especializado para hacer estudios y el diagnóstico y el tratamiento correspondiente. Pasando a toda la patología de los elementos que mueven las articulaciones y los miembros, que son los músculos, recordemos que el músculo tiene sitios de inserción, puntos de inserción a través de tendones en un extremo cerca del eje del cuerpo y un extremo lejos del eje del cuerpo para producir el arrastre articular. Entonces vamos a tener patología o lesiones en el deporte que afectan a la fibra muscular, que afectan al tendón o que afectan a la inserción del tendón en el hueso. Lo más frecuente en la práctica deportiva habitual y en la práctica deportiva de alto rendimiento son las lesiones musculares. Ustedes habrán visto o habrán leído, habrán escuchado que se habla de desgarro, distensiones, de tipo de lesiones de acuerdo al sitio del músculo que afecte, que podemos dividirlas en distintos grados. A todos nos ha pasado que después de haber hecho una actividad desacostumbrada, después de un tiempo, sentir dolores musculares, lo que se llama sobrecarga o cansancio muscular. Eso es por falta de adecuación de entrenamiento o adecuación al esfuerzo que uno realiza. Aún puede pasar en los deportistas de alto rendimiento. Vemos, por ejemplo, en estos partidos de fútbol prolongados a un tiempo suplementario, donde en vez de 90 minutos se juegan 120, los deportistas no están entrenados para jugar 120 minutos.
Entonces ese sobreesfuerzo, esa sobrecarga produce sobrecargas musculares, cansancios musculares, calambres, que el calambre es una queja del músculo por falta del oxígeno y de la glucosa que necesita. Entonces también es una lesión quizá las más habituales en el ambiente deportivo. Si también tenemos una sobrecarga y un esfuerzo desmesurado, se puede producir lesiones, rupturas musculares, es decir, las famosas distensiones musculares, desgarros o rupturas musculares. Eso va a depender del tipo de fibra muscular afectada y del tamaño de la misma. Por último, en las pacientes con sobrecargas o atletas con sobrecarga o pacientes que hacen la actividad habitual de los fines de semana o en la semana, puede producirse las tendinitis, que son las inflamaciones del sector tendinoso del aparato muscular. Todas estas patologías son prevenibles, son fácilmente tratables y se diagnostican y se evalúan correctamente bien. ¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros cuando estamos sujetos a sufrir un esguince, un calambre o una distensión muscular? En el caso de los esguinces o de lesiones de tipo de distensión muscular, desgarros, hay que poner hielo, reposo y concurrir dentro de las 24 horas al médico especialista. En el caso de un calambre hay que producir el estiramiento pasivo en el momento que se produce para suprimir la dureza muscular que origina el calambre y después lógicamente también consultar al especialista. Las luxaciones, como dije al principio, son de distinto enfoque. Eso requiere una concurrencia rápida al centro de diagnóstico porque requieren una solución precoz. Fundamentalmente, para cerrar esto, reitero la importancia de la prevención, un buen control médico general antes de iniciar la actividad física, estar sujeto a una preparación física más o menos adecuada para el deporte o el juego que queremos hacer una buena elongación previa, una buena entrada en calor, no ir rápidamente al juego porque eso predispone a las lesiones. Lo mismo cuando se termina el esfuerzo muscular, hay que hacer un trabajo de regeneración, de recuperación para que todos los metabolitos producidos durante el acto físico se eliminen.